Lo que estamos viendo en estos días es histórico y su desenlace podrá tener implicaciones de largo plazo para nuestra nación. Me refiero, por supuesto, al affair Saldívar. Mucho se ha dicho y se seguirá diciendo sobre este asunto, pero demos un paso atrás y pensemos en otras guerras entre poderes dentro de los países y sus consecuencias, porque nuestra historia es nuestra y tiene siempre sus matices, pero no está de más aprender de otras naciones. Hay varios ejemplos de conflictos graves entre poderes a nivel internacional con dos desenlaces diferentes. Uno que vale la pena recordar es el caso Watergate. Eran principios de los años 70, cuando Richard Nixon era un popular y poderoso presidente en los Estados Unidos. Nixon estaba frustrado con las filtraciones de información de su propia oficina, así que creó un equipo extralegal, los plomeros, para tapar estas fugas. Eran espías y entre sus acciones irrumpieron en el comando de los demócratas en la campaña. Pero los cacharon. Y el problema no fue tanto la irrupción, sino todo el esfuerzo de la Casa Blanca para ocultar su participación en el asunto. El encubrimiento terminó siendo peor que el crimen. Así empezó un conflicto con el Poder Judicial que exigía que el presidente entregara sus grabaciones. El conflicto escaló y escaló al punto que Nixon, según se contó después, consideró dar un autogolpe de Estado. Al final, prefirió renunciar. Ese es un desenlace. Otra historia muy distinta pasó en Venezuela. Cuando Hugo Chávez estaba en pleno poderío político y social, por allá de principios de los años 2000, hizo una reforma para crear un Tribunal Supremo de Justicia, algo similar a la Suprema Corte. Pero en no mucho tiempo ese poder mostró independencia, bloqueando y frenando algunas leyes y proyectos del chavismo. Chávez acusó a los jueces de estar vendidos a poderes oligárquicos y de ser corruptos, e inició una batalla política y mediática contra el tribunal. Las acusaciones volaron, pero al final el presidente se impuso. Logró aprobar una reforma que le permitió nombrar más jueces, instalando a personas afines. Para 2010 ya había poblado el Tribunal Supremo con leales. Eso no sería el final, pero para 2017, ya con Nicolás Maduro como presidente, el Poder Judicial estaba prácticamente doblado. Hoy está al servicio del régimen. Ese es otro desenlace. La crisis mexicana tiene, por supuesto, sus propios elementos. Por un lado, una larga trayectoria del presidente López Obrador por enlodar a los tribunales que no le dan la razón, acusándolos de corruptos y demás. Por otro, una creciente resistencia de la Suprema Corte a someterse a las decisiones del gobernante. La estrategia no le ha funcionado a Andrés Manuel como esperaba. De 5 ministros y ministras que ha logrado poner, solo 2 le tienen obediencia ciega: Lenia Batres y Yasmín Esquivel, famosa por sus plagios. Sumar a Arturo Saldívar a la campaña de Claudia Sheinbaum parecía una buena jugada. Es un jurista respetado. Claro, no contaron con 2 cosas. 1, que Saldívar se volvería un triste porrista en lugar de ser un elemento propositivo. 2, que terminaría siendo un lastre, alguien a quien hay que estar defendiendo. Esto porque la Suprema Corte hizo acuse de recibo de los ataques y contraatacó. En plena campaña, todo debe ser leído como parte de la batalla electoral. Este expediente no se filtra por error ahora, así como la larga lucha de López Obrador contra la Corte y el INE no son accidentes, son parte de una estrategia de minar a quienes le pueden quitar poder. La historia nos ofrece 2 desenlaces: un poder ejecutivo debilitado o un poder judicial cooptado. En esta ocasión, el resultado depende de la ciudadanía. Si se le da mayoría calificada a Morena, Sheinbaum podrá poner en marcha el famoso Plan C para apoderarse de la Corte. Con otro resultado, tendremos un poder judicial empoderado que podría seguir siendo un dique de contención al autoritarismo. México decidirá.